Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Como les prometí, aquí les dejo una pequeña guía sobre cómo deben leer o abordar las sentencias proferidas por la Corte Constitucional que estaremos desarrollando a lo largo de este curso para que el proceso de leerlas y entenderlas no sea dispendioso, sino más que todo ameno, ¿cierto? Entonces, empecemos. La Corte Constitucional, como les dijo la doctora Cristina el día de hoy, es el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Entonces, esta se pronuncia a través de sentencias, ¿correcto? Estos tipos de sentencias se dividen en tres: las sentencias C, las sentencias T y las sentencias SU. Y ustedes me van a preguntar, pero Emanuel, ¿yo cómo sé cuándo estoy en presencia de las sentencias C o la T o la SU? Bueno, es muy sencillo porque cuando ustedes ven el nombre, ustedes van a ver sentencia C123 de 2025. Ah, esa es una sentencia C. Ok, pero si analizan al principio el nombre de las sentencias, sentencia T123 de 2025. Ah, estoy en presencia de una sentencia T. Y lo mismo con la sentencia de SU. Cuando les dice sentencia SU 123 de 2025, ah, estoy en presencia de una sentencia SU. Pero ustedes van a decir, sí, está bien, ya sé cómo abordar en qué tipo de sentencia estoy. Ahora, ¿de qué se trata cada uno? Primero, las sentencias C revisan la constitucionalidad de las normas, es decir, si una norma es exequible o no exequible, ¿correcto? Si hace parte de nuestro ordenamiento jurídico o no, según el criterio de la Corte Constitucional. Ahora, las sentencias T son esas sentencias que expide la Corte Constitucional en sus salas de revisión de tutelas. Y ustedes van a decir, ¿qué son salas de revisión de tutelas? Las salas de revisión de tutelas están compuestas por tres de los nueve magistrados y hay múltiples salas de revisión de tutelas. Entonces, tenemos la primera sala de revisión de tutelas que está compuesta por los magistrados uno, 2 y 3. La segunda sala de revisión está compuesta por los magistrados 4, 5 y 6 y así sucesivamente. Ahora, las sentencias SU. Las sentencias SU, ¿para qué existen? Las sentencias SU son las que unifican jurisprudencia. Entonces, ¿por qué se llama SU? Y no nada más U, porque se llaman sentencias de unificación. Porque ¿qué busca una sentencia SU? Unificar jurisprudencia en temáticas similares. Entonces, como sabemos, los periodos de los magistrados de la Corte Constitucional son de 8 años y como sabemos, la Corte Constitucional está desde 1991. Entonces hemos tenido múltiples desarrollos jurisprudenciales en donde puede que en ciertos casos se haya pronunciado la Corte en temáticas relativamente similares de diferentes formas. Entonces, ¿qué busca hacer la sentencia de unificación? Unificar la jurisprudencia y decir, bueno, la sentencia T123, la sentencia T456, todas estas hablaban de lo mismo. Todas estas tenían unos hechos relativamente similares, pero fueron falladas de diferentes formas. Entonces, ¿qué intenta hacer la Corte? Bueno, vamos a unificar lo que dijimos aquí y vamos a sacar una sentencia de unificación. Para efectos de esta guía, no les voy a explicar la sentencia de unificación, lo haré posteriormente cuando tengamos que leer la sentencia de unificación. Nos vamos a quedar para efectos de esta explicación nada más con las sentencias C y las sentencias T, porque son las más sencillas de entender. La sentencia C. ¿De qué se trata la sentencia C? ¿Qué se regula en ellas? Dentro de muchas materias, les destaco tres, que son las normas demandadas bajo la figura de acción pública de constitucionalidad. ¿Qué es la acción pública de inconstitucionalidad? Nosotros, como ciudadanos, podemos ver una ley en donde nosotros digamos, esta ley creo que a mí no me parece. Entonces, ¿qué hago yo? Acudo a la Corte Constitucional bajo la figura de la acción pública de inconstitucionalidad y yo le digo, venga, Corte, yo considero de que esta norma es abiertamente inconstitucional, entonces me gustaría que la revisaran, ¿correcto? Ahora, el segundo caso es la revisan la constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos por el presidente de la República en el marco de los estados de excepción. ¿Qué?
¿Qué quiere decir eso? Que la Corte Constitucional revisa los decretos legislativos que tienen fuerza de ley para ver si hacen parte del ordenamiento jurídico o no, a través de qué, determinando si son constitucionales o no constitucionales. Y el tercer eh, aspecto que les planteo es de la constitucionalidad de los proyectos de leyes estatutarias. Las leyes estatutarias no necesita que ningún ciudadano las demande, sino que llegan por oficio, es decir, automáticamente a la Corte Constitucional y ellos revisan la constitucionalidad de pues, esos proyectos de ley. Correcto. Es importante entender de que esas sentencias C son resueltas por la sala plena. ¿Qué quiere decir sala plena, Manuel? La sala plena es cuando está, valga la redundancia, el pleno de los magistrados, es decir, los 9 magistrados toman las decisiones de las sentencias de constitucionalidad. Ahora, en cuanto a cómo debemos abordarlas para leer, correcto. Las sentencias C, estructuralmente, siempre van a tener la norma sujeta a control. ¿Qué quiere decir la norma sujeta a control? O es el proyecto de ley estatutaria, o es la norma que se demandó bajo acción pública de inconstitucionalidad, o el decreto legislativo que expidió el presidente durante estado de excepción. Esa es la norma sujeta a control. Se, se empieza por ahí y se analiza, se lee completamente. Ahora, las sentencias C, cuando son bajo acción pública de inconstitucionalidad, van a tener una demanda en donde se va a presentar porque se considera de que esa ley, ese decreto, es inconstitucional. Entonces, se lee la demanda, ¿correcto? Y ahora empieza una de las fases más importantes en la lectura de las sentencias de constitucionalidad, pues ya verán ahorita en las sentencias de tutela, que es analizar el problema jurídico. Es qué pregunta responde la Corte. Ustedes usualmente en estas sentencias van a ver que les va a decir, en este caso en concreto, el problema jurídico que intentará resolver la Corte será tan, tan, tan. Será explícito, en otros será implícito, y ustedes lo deben analizar dependiendo de la sentencia de la cual estemos hablando. Ahora, ¿qué son estos eh, espacios estructuralmente de la sentencia que nosotros podemos obviar y que no son necesariamente eh, fundamentales para el desarrollo de la lectura de la sentencia, que es la parte del obiter dicta? Y ustedes van a decir, Emanuel, ¿y qué es obiter dicta? Como dice ahí, son los argumentos dichos de paso. Y ustedes van a decir, pero yo cómo sé cuándo es un argumento no dicho de paso. Porque, ¿qué sucede? El obiter dicta, ¿qué comprende? Por ejemplo, les va a decir, concepto del Procurador General de la Nación, concepto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, concepto de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Esos son argumentos dichos de paso, son simplemente consideraciones que hacen cada uno de los intervinientes sobre cómo creen se debería fallar ese caso en específico. Entonces, ¿qué sucede? No tienen, por así decirlo, una fuerza vinculante dentro de la decisión de la Corte Constitucional. Simplemente la Corte acude a ellos para que ellos emitan su concepto sobre cómo se debería, pues, dirimir en este caso esta controversia. ¿Correcto? Entonces podemos obviar ese tipo de cosas, porque usualmente eso suele ser unos tramos muy largos en donde el procurador explica que, por qué considera, por qué las facultades consideran, y bueno, ¿qué es importante que debamos entender en la lectura de estas sentencias? La ratio decidendi. ¿Qué es ratio decidendi, Manuel? La razón de decisión. O sea, ¿por qué la Corte está decidiendo de tal forma? Usualmente la ratio decidendi es cómo, cómo la Corte está resolviendo ese problema jurídico. Y por último, leemos el resuelve, que es simplemente la decisión por parte de la Corte. ¿Correcto? Entonces, después podemos, eh, dependiendo de si hay o no hay, y de qué, y de la relevancia que ésta tenga con el desarrollo de la sentencia, podemos analizar las aclaraciones y los salvamentos de voto.
¿Qué sucede? La sala plena, recuerden, son 9 magistrados. Esos 9 magistrados no siempre están de acuerdo. Entonces, existen decisiones en donde son unánimes, 9-0, o pueden ser 8-1, o pueden ser, en los casos más controvertidos, 5-4. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué decisión se adopta en una sentencia? La de la mayoría de la sala plena. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Se le da el espacio a esos magistrados que no están de acuerdo con la decisión de la mayoría de la sala plena a través de la figura de los salvamentos de voto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se dijo que esa norma se declaraba exequible, pero ese magistrado no está de acuerdo con eso, entonces puede usar la figura del salvamento de voto para decir, yo no estoy de acuerdo y explicar su argumentación de por qué considera no está de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría de la sala plena. Ahora, qué son las aclaraciones de voto y cuál es la diferencia con los salvamentos de voto? Los salvamentos de voto es cuando se está en desacuerdo con la decisión de la mayoría de la sala plena. Ahora, las aclaraciones, vamos a decirlo así, es como una estoy de acuerdo condicionado. Entonces, en esos espacios, los magistrados pueden decir, estoy de acuerdo con la decisión por parte de la mayoría de la sala plena, pero, y expone el argumento con qué está de acuerdo y con qué no necesariamente está de acuerdo. Así debemos abordar las sentencias de constitucionalidad para abordarlas correctamente. Ahora, las sentencias T, sentencias de tutela. ¿Qué regulamos en ellas? El órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, es decir, la Corte Constitucional, revisa en sus salas de revisión de tutela, valga la redundancia, situaciones con referencia a la justiciabilidad de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes saben, en el organigrama de la jurisdicción constitucional, todos los jueces son constitucionales, ¿correcto? Entonces, hay unas donde se garantiza el principio de la doble instancia, primera y segunda instancia. ¿Qué sucede? Las tutelas traídas en la Constitución del 91 tiene una particularidad y es que todas las sentencias que se resuelven en Colombia llegan oficiosamente, después de resueltas, a la Corte Constitucional. ¿Qué se encarga de hacer las salas de revisión de tutela? Ellos dicen, bueno, esto es un tema de alta relevancia constitucional con la temática de los derechos fundamentales y nunca hemos hablado al respecto de esto. Bueno, vamos a abordarlo en una sentencia de tutela. ¿Qué sucede en este caso? Estas no son resueltas por la sala plena de la Corte Constitucional, es decir, los 9 magistrados, sino que en este caso está compuesta por 3 magistrados que ustedes me van a decir cuál, las que hagan parte de cada una de las salas de revisión. Si le corresponde a la sala, a la sala segunda de revisión de tutela, serán esos 3 magistrados los que se encargarán de resolver esa sentencia T, ¿correcto? Ahora, las diferencias estructurales con la sentencia C supone que, en este caso, no debemos analizar una norma demandada, sino que debemos analizar los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué quiere decir eso? Por la argumentación de por qué, en este caso, el individuo, la persona, considera se le menoscabaron sus derechos, en este caso los derechos fundamentales. Sabemos. ¿Qué debemos buscar en este caso? El problema jurídico, que eso es similar con con la sentencia de constitucionalidad, pero qué no debemos buscar en una sentencia T? Una demanda, ni tampoco deberíamos naturalmente buscar eh, este, em, la norma demandada como tal, o la norma sujeta a control, porque en este caso estamos en una sentencia T, ¿correcto? Lo mismo aplica en este caso para el obiter dicta. Son los argumentos, dichos de paso, que no tenemos que necesariamente ver. Si lo queremos analizar, podemos hacer, pero no tienen una fuerza vinculante con con la decisión final que tiene la Corte, que es súper importante. Encontrar el problema jurídico y la ratio decidendi, que es la razón de decisión, que es cómo resuelve el problema jurídico. Analizamos una vez más la decisión, que es el resuelve, y aplicamos lo mismo de la otra explicación de las aclaraciones y los salvamentos de voto en este caso en concreto. Entonces, muchas gracias.
Eh, si tienen alguna pregunta, ya saben, me pueden preguntar sin ningún problema. Aquí estoy para ayudarlos en cualquier cosa que necesiten y si hay algo que no queda claro, mis, mi número está ahí en el grupo y bueno, que tengan un excelente resto de día.